Buenas tardes con todos. Mil disculpas por el atraso. Vamos a comenzar con el tercero y último panel de la tarde, que trata sobre Big Data, privacidad y derecho de competencia. Por favor, si puede subir al escenario Carolina Borja, María del Carmen Salgado, Marcelo Blanco, Agustín Valencia Dongo, Andrés Terán, por favor. Eh, Este panel va a estar moderado por Carolina Borja. Les voy a presentar y luego ella va a presentar al resto de expositores. Carolina Borja es abogada por la Universidad Católica del Ecuador, certificada como Leading Practitioner in Ethics and Compliance por la IEAE Business School en Argentina. Mantiene su certificación Core por HBX de Harvard Business School. Inició su práctica profesional en el sector público. Posteriormente inició su trayectoria en el área empresarial como jefe de ética en Cervecería Nacional y actualmente desempeña el cargo de gerente regional de competencia para Ecuador, Perú y Colombia del grupo Anheuser-Busch InBev. Muchas gracias. Hola con todos, muchas gracias por estar aquí. Sé que es una hora difícil después de almuerzo, así que realmente aprecio mucho que nos acompañen. Para mí es un gusto presentarles a Agustín Valencia. Él es abogado por la Universidad Católica de Perú, tiene su máster por la Universidad de Cambridge, es profesor del curso de pregrado del Seminario de Libre Competencia y Protección al Consumidor, dictado en la Universidad del Pacífico, y en el curso de posgrado de Competencia Desleal y Regulación Publicitaria, dictado por la Pontificia Universidad Católica de Perú. Es asociado de Bullard, Falla y Escurra, donde forma parte del área de regulación y competencia. Muchas gracias, Agustín. Bienvenido. Bueno, buenas tardes a todos. Agradezco en primer lugar la invitación y en segundo lugar el interés de ustedes de venir aquí a escucharnos a todos nosotros hablar de estos temas que para nosotros son bastante interesantes. El panel que tengo el agrado de iniciar tiene como título Big Data, Privacidad y Derecho de la Competencia. Entonces quería empezar en primer lugar por hablar, digamos que todos estemos alineados en de qué estamos hablando cuando hablamos de Big Data, ¿no? Eh, ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de Big Data? Bueno, la definición clara habla de las tres Bs. La primera definición se habla de velocidad, volumen y variedad, ¿no? En el año 2016, los profesores Stuque y Grunes le añaden una cuarta variable, digamos, la convierten en las cuatro Bs, que es el valor. Esta cuarta variable es la que yo considero que es bastante interesante y bastante peculiar para los temas que venimos a tratar hoy, que es derecho de la competencia. Pero en esencia, ¿qué cosa es el Big Data? No es otra cosa que la capacidad de obtener mucha información, ¿no? Ahí estamos hablando del volumen, de forma inmediata, hablamos de la velocidad, sobre distintos aspectos, y hablamos de la variedad, pero sobre todo con alto valor comercial. ¿Cómo se consigue Big Data del mercado? ¿Cómo las empresas recopilan esta información? La forma más común y la que es típica de los Big Tech, digamos, o de las grandes plataformas virtuales, es ofrecer en primer lugar un servicio gratuito, un servicio por el cual no se cobra absolutamente nada, ¿no? Lo que motiva a que precisamente la mayor cantidad de usuarios descargue o acceda a esta plataforma, a esta red social y demás. En el ejemplo poníamos el caso de Facebook, tal vez el más común, pero lo vemos en otros casos como WhatsApp, Waze y demás. Luego, ¿qué requieres? La mayoría de gente no lo lee, pero precisamente cuando uno descarga este tipo de aplicaciones o se crea una cuenta en este tipo de plataformas de redes sociales, hay un convenio que uno firma con esta empresa o la empresa que está dando este servicio, y ese convenio requiere que para nosotros obtener acceso a este servicio, a este producto, se acepte la recopilación de información personal. Es decir, nosotros voluntariamente le entregamos no solo la información que le entregamos al momento de crear la cuenta, es decir, nuestro nombre, el lugar donde vivimos, la edad o demás información, sino además la información de cómo nos comportamos cuando usamos esta plataforma. Es decir, si por ejemplo yo descargo Waze,
Estoy aceptando que esta plataforma le informe al resto de sus usuarios por qué avenida transito, a qué velocidad transito, si es que de repente me paré, entonces eso significa que puede haber un problema de obras inconclusas y demás. Si es que estoy usando Facebook, lo estoy aceptando a que esta plataforma sepa a qué cosas le doy clic, ¿no? A qué cosas me interesan más y demás. Todo esto, o esta suma de estos dos factores, nos lleva a lo que se llama famoso Big Data, que no es otra cosa que información personal, como decíamos, con alto valor comercial. Y aquí hago además una distinción adicional cuando hablamos de alto valor comercial interno y externo. Cuando hablamos de alto valor comercial interno, ¿qué significa esto? Es el valor que le da la plataforma o el servicio virtual a la información que recopila sus usuarios para sus propios fines. Es decir, Facebook está constantemente, o cualquier de estas plataformas, constantemente aprendiendo de lo que hacemos cuando usamos esta aplicación para mejorarla. Entonces sabe que, por ejemplo, si es que no usamos determinada herramienta de la aplicación, o tiene que cambiarla o tiene que eliminarla. Si es que sabe que determinada, por ejemplo, no sé, imagínense que introduzcan un nuevo botón que permite una reacción adicional, ¿no? Y nadie la usa, la eliminan. O si de repente lo establecen por un tiempo, la gente le gusta, entonces lo mantienen y demás. Esa es la información comercial, digamos, perdón, información personal con valor comercial que la empresa usa hacia adentro para entender mejor a sus propios consumidores, a sus usuarios. Pero luego está el valor externo. ¿Y esto qué cosa significa? Es la información personal, digamos, que se recopila y que la empresa está habilitada para generar un valor frente a otros. El caso típico es la publicidad. Cuando yo uso una aplicación que usualmente, que es gratis, usualmente es gratis porque le permite a otra persona mostrarme publicidad. Y precisamente la aplicación le permite a quien contrata con el proveedor de esta aplicación saber qué tipo de publicidad es más efectiva, saber a qué consumidores específicos le va a llegar determinada publicidad y demás. Ese es el valor comercial externo. No es coincidente, digamos, o no es un accidente que estas empresas no cobren por sus servicios. Hay una razón por ello. Y esto, por ejemplo, sale, quienes estuvieron en la mañana deben haber escuchado hasta el cansancio el famoso artículo de Hipster Antitrust. Bueno, la fuente de esta imagen que ven acá precisamente sale de ese artículo. ¿Y qué cosa es lo que muestra los precios de Amazon, ¿no? Pero lo que está mostrando en realidad son dos variantes que van cambiando en el tiempo. El revenue, o sea, los ingresos de Amazon medido en millones de dólares, y el profit, o sea, la utilidad que obtiene esos ingresos. Como ustedes verán, si bien, o sea, los ingresos brutos, digamos, no la utilidad, sino los ingresos brutos, cuánto vende Amazon hacia afuera, crece exponencialmente prácticamente desde el año 2002, ¿no? Y empieza a crecer y empieza a dispararse hacia arriba. En realidad, el margen de utilidad, o sea, la ganancia que recibe la empresa, es bastante estático. Es decir, que en realidad con cada transacción se podría decir que que Amazon está ganando menos dinero. Entonces, qué quiero reflejar con esto? Que las plataformas digitales están dispuestas a sacrificar ganancias a fin de recolectar información. ¿Por qué? Porque lo que les interesa a ellos no es necesariamente, o sea, mejor dicho, su modelo de negocio es precisamente comercializar este tipo de información y es por eso que se da el ingreso al software gratis, ¿no? De otra forma tendrían que cobrárnoslo. ¿Por qué esta información tiene valor comercial? El gráfico que está a la izquierda nos permite entender un poco de cómo funciona este tipo de industria. A más usuarios, y usuarios que además aceptan voluntariamente que darme su data, ¿no? Su información, yo tengo más información. A más información, yo puedo usar eso para mejorar la calidad de mi servicio, ¿no? Y a mejor calidad de servicio voy a tener más usuarios, y así es un ciclo que se va alimentando y alimentando y alimentando. Ahora, yo pongo dos columnas aquí. Una es, probablemente todos las conocemos, ¿no? Uber Eats, Facebook, Waze, ¿no? Todos son servicios que funcionan así. Si es que Waze no tiene una cantidad de usuarios necesaria para recolectar información, no sirve en absoluto. Les pongo un ejemplo, por ejemplo, yo soy de Perú. En Waze fuera de la ciudad de Lima no sirve para nada. Porque en provincias no hay usuarios de Waze. Como en provincias no hay tanto tráfico,
nadie ve digamos, el valor de tener una aplicación que les informe cuál es el mejor sitio por donde pueden ir para evitar el tráfico. Entonces, si uno sale a provincias, el Waze no sirve para nada, porque sencillamente no tiene información en tiempo real de sus usuarios que le permita graficar eso a otros usuarios y que les sea útil. Entonces, en verdad, son, digamos, industrias que requieren mucho de tener una gran cantidad de usuarios. El caso de Facebook es igual, ¿no? Todas las redes tienen esa naturaleza. Alguien está en Facebook en la medida que otra gente está en Facebook. O LinkedIn o cualquier otro tipo de estas redes sociales. Especialmente se llaman redes sociales por eso, porque ganan de la cantidad de gente que usa el servicio. En el caso de Uber Eats es igual, ¿no? Si yo no puedo establecer una cantidad de gente mínima, no voy a tener la suficiente información. Es probable que, por ejemplo, muchos restaurantes no quieran comercializar conmigo y demás, ¿no? Pero esto no es algo, digamos, este tipo de industria o este tipo de modelo de negocio, si bien el componente de data es una cosa nueva, el resto no es algo tan distinto a lo que ya existía en el mundo. Es decir, todas las industrias de redes funcionan más o menos así, sin el componente de datos tal vez, pero sí con el componente de usuarios. Las industrias de redes, por definición, son industrias que crecen a partir de la cantidad de usuarios que tienen, ¿no? Entonces tenemos, por ejemplo, las redes de telefonía móvil, es un caso claro, ¿no? A mí me interesa, por ejemplo, acceder a cada vez más usuarios. Si yo, por ejemplo, establezco un límite a que los usuarios que se llaman entre el mismo operador les sale más barato, por ejemplo, yo voy a tratar de, como operador, tener la mayor cantidad de usuarios y eso hace que más usuarios a la vez quieran entrar a mi sistema. Las redes de ferrocarriles son una cosa similar, ¿no? Mientras más puntos yo puedo conectar, más rentable y comercial es mi operación. Los cajeros de bancos son una cosa parecida, ¿no? No sé cómo será particularmente en Ecuador, pero por ejemplo, en Perú hoy en día tuvieron que entrar un convenio todos los bancos que habilitan que uno pueda usar el cajero de cualquier banco. ¿Y eso por qué? Porque se vieron la necesidad, porque había un banco que crecía exponencialmente con usuarios, porque era el banco que era famoso por tener la mayor cantidad de cajeros. Entonces pasa lo mismo, ¿no? Yo tengo la mayor cantidad de cajeros, tengo más usuarios, a la medida que tengo más usuarios puedo tener más cajeros y así se va alimentando el sistema. ¿Cómo puede afectar la Big Data a la competencia? Es algo que ya se ha estado viendo en las otras ponencias, pero yo quería traerles particularmente algunos puntos muy importantes que levantó la OSD en un informe, una discusión que hubo en noviembre del 2016, ¿no? Y se hablaba de 3 puntos en particular. El primero de ellos era el control de concentraciones, y más que dar respuestas se planteaban una serie de preguntas. Entonces tenemos que en el control de concentraciones, por ejemplo, se preguntaba si es que era necesario considerar la privacidad de los usuarios como un nuevo elemento de análisis respecto a si se debe o no bloquear una operación de concentración. En el caso de abuso de posición de dominio, por ejemplo, se planteaba qué riesgos podía generar la exclusividad sobre este tipo de información que no se quiera compartir y demás, o si es que puede ser la información una facilidad esencial, si es que puede ser tratada como una facilidad esencial. Finalmente, en el caso de persecución de carteles, se pregunta cómo facilita la Big Data la transparencia o la coordinación entre competidores potencialmente, y cómo se puede evitar este tipo de carteles que surgen a partir de la Big Data. Entonces, en control de concentraciones, aquí pongo el ejemplo, digamos, en el caso peruano, ¿no? Que lo que se protege es el proceso competitivo. Es decir, ¿qué se busca limitar o qué se busca evitar en un control de concentraciones? Que la operación de concentración tenga efectos en el proceso competitivo y en el bienestar de los consumidores. En la mañana se habló mucho de cuál es el objeto de las leyes de competencia en Ecuador. Bueno, yo les comento un poco de cuál es el objeto de las leyes de competencia en el Perú. Es proteger precisamente el proceso competitivo y el bienestar de los consumidores. Ojo, no directamente el bienestar de los consumidores, porque eso es objeto de otra legislación, sino el proceso competitivo. ¿Por qué? Porque como dijo Soya en la mañana, la lógica es un poco la de la Escuela de Chicago, ¿no? Y de los principios de eficiencia, es decir, yo protejo el proceso competitivo porque considero que
al proteger el proceso competitivo voy a llegar a un resultado de eficiencia y ese resultado de eficiencia va a terminar beneficiando a los competidores, a los consumidores. Entonces no protejo estructuras, no protejo precios específicos tampoco, ¿no? Por ejemplo, en muchos mercados, en el caso de concentración, los umbrales de notificación están basados en participación de mercado y en otros casos en monto de la transacción, por ejemplo. ¿Qué es lo que, cuál es la pregunta, digamos, que tiene que ver con el control de concentraciones y la privacidad? Si es que se tiene que evaluar qué efectos podría tener la operación de concentración en la privacidad de los consumidores. Y lo que se cuestiona también cuando tiene que ver con los umbrales, es decir, qué debe superar una operación de concentración para siquiera ser evaluada por la autoridad. ¿Qué es lo que se cuestiona? Que podrían existir operaciones de concentración que están afectando la privacidad de los consumidores y sin embargo no superan los umbrales de notificación. ¿Y por qué puede darse ese caso? Es bien interesante, pero en una empresa que precisamente, o al menos en una etapa incipiente, es decir, a un inicio, no tiene ventas, porque en principio no le cobra a nadie por prestar el servicio, y el umbral de notificación es uno basado en, en revenue, o sea, en ventas totales del año pasado, esa empresa va a valer cero. Entonces es bien probable que esa empresa no pase precisamente el umbral de notificación y por tanto no tenga que ser evaluada para una operación de concentración. Pero eso depende en realidad de cada mercado y cómo cada mercado establece sus umbrales de notificación. Eh, Nadie le ha puesto la foto aún de Lina Khan, pero ella es la persona que tanto se está discutiendo en la mañana sobre hipster antitrust. Y durante el almuerzo conversaba con Andrés, ¿no? Y hablábamos de por qué se llama hipster antitrust. Muchos no entendían por qué se llamaba así. La razón por la que se llama hipster antitrust es porque el hipster es famoso por ser alguien que va hacia atrás en busca de algo de valor, ¿no? Entonces, un poco lo que se cuestiona en este caso es que precisamente se quiere regresar a un modelo de competencia anterior, porque se considera que en esa época era valioso, o mejor dicho, que es valioso para ver los problemas de hoy en día. Pero más allá de la parodia de por qué se llama así, en realidad tiene bastantes críticas esta postura. Yo particularmente considero que si bien es un tema bien interesante, que refleja que hay una preocupación actual por atacar el poder que estarían obteniendo ciertas empresas, las Big Tech, ¿no? O sea, Facebook, Amazon, Google y demás, eh, creo que las herramientas de competencia actuales y el objeto de las normas de competencia actuales son suficientes para atacar cualquier efecto de competencia que podrían generar esto. Entonces, ¿cuáles son algunos de las premisas en las que se basa el hipster antitrust para llegar a su conclusión de que el objeto de protección del derecho a la competencia debe ser además la estructura del mercado? Primero, que dice que el enfoque en el precio y la producción no cubre otras afectaciones al consumidor en el largo plazo. Entonces se pone en el escenario de una empresa, ¿no? Que si bien, como Amazon, que si bien le ofrece el precio más bajo posible al consumidor, ¿no? Y que no restringe la producción de ninguna forma, más bien genera más bienestar, porque en principio vende más cantidad de bienes y más personas adquieren esos bienes. No se está evaluando el efecto que podría tener a largo plazo el hecho de que yo le permita a una empresa competir de una forma tan agresiva como Amazon. Y en este caso están hablando particularmente del desplazamiento de ciertos competidores, la exclusión de ciertos competidores en el mercado, es decir, las empresas más chicas. Hoy en día, si uno de nosotros, por ejemplo, quiere comprar un libro, es probable que prefiera ir a Amazon, ¿no? Y lo va a encontrar mucho más barato que lo encontraría en una librería, ¿no? Si es que alguien se lo puede traer hasta acá, o ese, en fin. Entonces, además, ¿a qué llega esta conclusión, esta primera premisa? A que el enfocarse o el enfoque tradicional del derecho de la competencia hacia el precio y la producción ha terminado generando mercados muy concentrados en los casos particulares, o en el caso particular de Amazon, pero que podría reproducirse también en el caso de otras de las Big Tech, de las grandes empresas y plataformas virtuales. El siguiente punto que hace, ¿no? Es que las normas de competencia
en realidad promueven la competencia para distintos fines. Y precisamente señala que enfocar el objeto de las normas de competencia solo en el bienestar del consumidor es un error. Y aquí habla del bienestar del consumidor en realidad en el corto plazo, ¿no? Porque, ¿qué es lo que pasa? Que si uno pasa de la premisa de, pero ¿cuál es el problema? Si Amazon está vendiendo barato, todos estamos comprando y todos estamos felices, según ella, eso es un error al corto plazo y es una versión muy cortoplacista del derecho a la competencia y de la estructura en este tipo de mercado. Entonces, finalmente llega en base a eso a la conclusión de que el objeto debe ser no solo el proceso competitivo, sino además la estructura del mercado. Como vimos al principio de este seminario en la mañana, ¿con qué se refiere a la estructura del mercado? En principio, en que no deberían existir empresas que sean particularmente grandes o mercados particularmente concentrados donde exista un solo operador o demás. Entonces, su solución, digamos, a esto es que debe analizarse la estructura del mercado para ofrecer una mejor lectura del verdadero poder de mercado de un competidor, no solo quedarnos en las ganancias de eficiencias y en el bienestar del consumidor. Precisamente ella hace alusión, además, dentro de los varios aspectos que deben evaluarse, según ella, para evaluar si es que debería aprobarse una operación de concentración, habla del rol que juega la recolección y procesamiento de información de los consumidores y que este debe ser un factor a tomar en cuenta en el análisis, además de dominancia de un competidor. Es decir, la lógica es el competidor, digamos, que recolecta esta información del consumidor, podría eventualmente, por el control que tiene sobre este tipo de información, bloquear el mercado o llevar a cabo actos de abuso de posición de dominio. Como se ve, digamos, esto es un poco lo que encontré cuando uno busca cuál es el cuestionamiento que han tenido estos tech giants o los big tech en el mercado. Es un tema bien controversial. En los últimos años, en la mañana también se comentó, ha habido muchos cuestionamientos hacia el poder que tienen estas empresas en el mercado. No solo además en mercados nacionales, ¿no? En Estados Unidos o en la Unión Europea, sino que es un control que casi se ejerce de manera prácticamente global, porque precisamente son empresas que no están, cuyos efectos no están restringidos a determinado territorio. Ahora, a mí, digamos, más allá de que me parece un tema muy interesante lo que comenta Khan en su artículo sobre Amazon's Paradox, es plantearnos otra vez la pregunta si es que estos riesgos que ella está detectando que podrían generarse en este tipo de mercados no son ya atendidos y subsanados por el mismo mercado, y si es que las normas de competencia realmente son el mecanismo idóneo para corregirlos. Entonces, mi pregunta es si la privacidad y la calidad no son acaso fiscalizadas por el propio mercado. En la mañana, en la exposición de Pablo Trevisan, hubo un dato que me llamó mucho la atención porque hablaba que casi 4 billones de personas son usuarios activos de Google+. Aquí debe haber varios de nosotros que somos usuarios activos de Google+, y sin embargo no lo sabemos. Y eso tiene que ver con que Google+ era una red social que Google crea para todos sus usuarios de Gmail. Probablemente alguno se acuerda de algún momento que lo vio en su computadora y nunca más lo volvió a ver. Y eso tiene una explicación, y es que a nadie le interesó. Es una red social que nunca llegó a despegar, nunca llegó a tener ningún tipo de interacción con el usuario. Hay otra estadística más interesante que la cantidad de usuarios de Google+, y es que el promedio que un usuario pasaba en Google+ es 5 segundos. ¿Eso qué significa? Que la gente entraba por error y la cerraba. Entonces, ¿qué es lo curioso? Que es que la semana pasada, más o menos, sí, la semana pasada, 8 de octubre, Google ha decidido cerrar Google+. Ha decidido cerrar Google+, en realidad, por un problema de que la data de los usuarios se salió, hubo un hackeo y hubo, digamos, una filtración de data de usuarios. Pero además, como se ve el artículo está en la derecha, que dice Google Plus never really stood a chance and that's okay. ¿De qué habla ese artículo? De que en realidad Google Plus nunca fue una red social que despegara. Google simplemente le está dando de baja porque hoy en día es más el riesgo que tiene de tener una red que maneja información de los consumidores que lo que realmente sirve de esa red social. Entonces a mí me parecía bien interesante porque digo,
si Google no es capaz de imponernos un servicio, o sea, si Google no es capaz de hacer que usemos su red social, entonces, ¿qué tipo de dominancia pueden realmente tener estas empresas? Es bastante controversial, yo lo sé, pero creo que al menos da un poco a la discusión de qué estamos hablando cuando estamos hablando de que estas empresas podrían tener actividad, bueno, podrían ejercer, digamos, determinada posición de dominio en el mercado. Y finalmente, sobre la privacidad, yo creo que los usuarios sí fiscalizan de alguna forma el que las empresas cometan abusos con su privacidad. Recordemos todo el cuestionamiento a Facebook hace un año y medio más o menos, que llevó a Mark Zuckerberg al Congreso de los Estados Unidos a que responda sobre una filtración de datos, ¿no? Y precisamente acá Google está dándole la baja a su servicio porque hubo una filtración de datos y eso a nadie le gusta. Cuando hablo de los umbrales, me parece bien interesante discutir el caso que conozco más, que es el caso peruano. No sé si la mayoría del auditorio lo sabe, pero en el Perú no tenemos una ley de concentraciones. Es decir, en el Perú no hay una aprobación previa de las concentraciones, salvo el sector eléctrico, pero es un caso bien específico. Sin embargo, hay bastantes proyectos de ley. Y esos proyectos de ley suelen venir cada cierto tiempo cuando hay una operación grande en el mercado peruano, se vuelve a reavivar todo el asunto y después se acaba y se acaba. Pero lo más probable es que a fin de año sí salga finalmente una ley de concentraciones. Bueno, en el caso de la ley peruana, de hecho, si esta saliera tal como está, que es lo que parece que va a suceder, las consideraciones de privacidad no podrían ser evaluadas. Lo que dice la norma es bastante claro, ¿no? Que su objeto es promover la eficiencia económica en los mercados para el bienestar de los consumidores. Eso se deriva además de la ley peruana de competencia. Entonces, claramente aquí, cuando estamos hablando, o sea, el objetivo es bastante claro. Si es que la operación de concentración es eficiente para el mercado y va a llevar un bienestar al final de los consumidores, se pasa. No hay un aspecto que pueda evaluarse de privacidad u otro tipo de factores que, digamos, en la concepción clásica del derecho a la competencia son relevantes. El umbral en este caso, por ejemplo, es como en en muchas otras jurisdicciones, las ventas brutas anuales, ¿no? Eh, y sin embargo, claro, ¿cuál podría ser la sugerencia en este caso? Que para capturar casos en los que pudiese haber una operación de concentración que debería ser evaluada en principio por los efectos que podría tener, podría incorporarse como un umbral el valor de la transacción para reflejar precisamente estos casos donde lo transado es la información adquirida de los consumidores, que no hay ventas en este mercado. Sobre el abuso de posición de dominio, ¿no? Si la prohibición de autorizaciones extensivas o compartir información dentro del grupo deben ser evaluadas. Personalmente, yo considero que la privacidad no es objeto de las normas de libre competencia. De hecho, lo pongo ahí porque el Perú tiene una autoridad específica, es la Dirección General de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, que es la que debe velar porque cuando el consumidor o el usuario en este caso, da la información a la empresa, se encuentre correctamente informado, que haya además una base de datos y demás. En ese sentido, personalmente yo creo que la privacidad no es un objeto de las normas de competencia, incorporarla no es, digamos, propio de lo que este tipo de marcos jurídicos deberían perseguir. Quienes están en contra de esa posición señalan válidamente, ¿no? Que los consumidores, sin embargo, podrían no estar informados sobre la extensión de esta autorización y que eso podría llevar a una posible extensión de poder de mercado. O sea, ¿cuál es este escenario en el cual, por la forma como se obtiene la información, la mayoría de los consumidores ni siquiera leen el contrato, no leen las condiciones de servicio? Entonces, por ejemplo, no sé, imagínense ustedes, Facebook o una red social X nueva, solicita información a sus usuarios y dice que esta información podrá compartirse con su grupo económico. Y después esta información de los usuarios es compartida más allá de la extensión razonable que el usuario hubiera pensado que dio en el principio para usar esta red social o esta plataforma virtual. Ese podría ser un escenario atendible porque podría existir a través de esta práctica una posible extensión de poder de mercado. Creo que si es que ese escenario se diera, sin embargo, hay otras normativas que pueden atender a ese problema y no necesariamente la normativa de libre competencia. De hecho, ese escenario podría ser visto, por ejemplo,
como algo que avalaría la posición de dominio de repente, o más que la posición de dominio, el poder que tiene la empresa en determinado mercado, pero no necesariamente va a constituir la práctica anticompetitiva en sí. Ponía el ejemplo de Uber y Uber Eats, por ejemplo, eh, porque como conversaba con Andrés en el almuerzo, mucha gente, ¿qué va a hacer cuando ya está dentro de una red social por la ociosidad o la flojera, no sé, de no inscribirse en una nueva, ¿no? No sé a quién le ha pasado que cuando entra a una nueva red social dice, accede a través de, y uno puede entrar a través de la otra empresa. O si es que son empresas hermanas como Uber y Uber Eats, por ejemplo, uno simplemente puede, ya tiene la información en un lado, y para evitar crear una nueva cuenta, volver a darle la tarjeta de crédito y demás, por facilidad simplemente accede a la compañía hermana en la que ya estás. Ese podría ser supuestos en los cuales el que tú des una extensión de la información podría perjudicar la migración de usuarios o digamos el flujo de usuarios de una red a la otra, pero creo que no es un tema que sea realmente de preocupación, por lo menos por el momento. El otro punto que levanta este informe de la OECD, que es bastante interesante, es si la información que se recolecta de los consumidores, esta Big Data, es una facilidad esencial para el ingreso de un competidor. Entonces, una de las posiciones te dice, ¿no? Es la mía, personalmente, los competidores en realidad no son dueños de la información. Cualquier consumidor puede entregarla a otro competidor más innovador. Efectivamente, acá no estamos frente a un bien que tiene un consumo rival. Si es que hoy en día, por ejemplo, yo me bajo una aplicación para delivery de comida como Uber Eats, mañana yo me puedo bajar otra y darle también mi información. Como se dan cuenta, no es, digamos, que el consumidor tenga un compromiso de exclusividad al momento de entregar su información. Todo lo contrario, simplemente tiene que bajarse la nueva aplicación y vuelve a registrarse en la otra. Cuando yo venía, por ejemplo, aquí en el taxi, hablaba con el taxista y me preguntaba, ¿cómo es en Perú todo este tema de Uber y los taxis y demás, ¿no? Y yo le decía, bueno, en Perú la verdad es que el taxista promedio está inscrito en 4 aplicaciones. ¿Por qué? Porque así maximiza y las aplicaciones no tienen una exclusividad. Es decir, yo puedo estar en una, puedo estar en la otra. ¿Y esto qué grafica? ¿No? La gente que está preocupada y quiere tratar la facilidad esencial, con la información como una facilidad esencial, dice, es muy difícil que un competidor replique esa cantidad de información que tú ya tienes en el mercado. Eso no es tan cierto. Cualquier aplicación que pueda venir y sea competitiva y sea interesante, les aseguro que puede levantar información con mucha facilidad. Las redes sociales y las plataformas y las aplicaciones de este tipo vienen y van todo el tiempo. Y nadie, digamos, creería que porque una red social ya se estableció, significa que otra no puede aparecer. Quienes están del otro lado de esta posición señalan que el grado de información ya entregada al competidor establecido, el incumbente, puede dificultar la migración, especialmente cuando existen redes interconectadas. Esto es un poco parecido a lo que hablábamos antes. Si es que yo ya tengo mi información en una red social, es posible que no quiera mudarme de la misma porque no quiero crearme un nuevo usuario en la otra y demás. Pero de nuevo, ¿cómo se supera esa barrera? Simplemente haciendo un nuevo aplicativo, una nueva red social que sea más interesante que la anterior. ¿Y qué es eso? Sencillamente competencia. Es más, yo ponía el ejemplo también a la hora del almuerzo, para que vean que conversamos de todos estos temas. Eh, si ustedes hablan con alguien que tiene 17 años, o 15 años, o 14 años, Facebook ya no les interesa. Para ellos Facebook está lleno de papás. Nosotros somos los papás. ¿Se dan cuenta? Entonces, esta empresa gigantesca que todo el mundo piensa que nunca va a desaparecer, no tiene realmente tan segura su posición en el mercado. Y es por eso que permanentemente va mutando. La evidencia más clara de que un mercado no es competitivo es un mercado en el cual los servicios o las prestaciones o los productos se mantienen estables en el tiempo. No hay probablemente nada que sea más dinámico que una red social. Un día introducen una cosa, cambian el formato, hacen una cosa nueva, etcétera, etcétera. ¿Y eso es por qué? Porque necesitan mantenerse relevantes. Porque el minuto que no se mantienen relevantes, aparece otra red social que le roba a todos sus usuarios y las redes tienen esa categoría. Si es que alguien se sale del Facebook, ya a nadie le interesa estar en Facebook y va teniendo menos usuarios, hasta el día que se muere, como la que Facebook reemplazó, que era High Five, o MySpace, ya nadie la usa bien.
Entonces es necesaria, puede ser razonablemente duplicada esta información. Lo cierto es que si bien puede ser información que es necesaria al momento de ingresar al mercado, puede ser razonablemente duplicada y a costos muy bajos, que simplemente son los de crear una aplicación que sea más interesante, más entretenida. Este es un mercado muy dinámico que depende mucho de la preferencia del consumidor. Como les decía, aplicaciones van, aplicaciones vienen. Esta imagen que está ahí son las 10 aplicaciones que más están creciendo en el año 2018. Muchas de estas yo nunca las había escuchado, algunas probablemente ustedes ya las conocen. ¿Quién sabe qué pasará el próximo año? De repente una reemplaza a la otra, aparecen nuevas, no podemos saberlo, pero es un mercado tan dinámico que ponerse a decir que una empresa está establecida en el mercado y nunca va a salir porque ya tiene la información de los competidores, creo que es bastante cuestionable. Cuando hablamos de persecución de carteles, y voy a ser un poco breve porque entiendo que ya me estoy pasando un poco el tiempo, ¿qué es lo interesante cuando hablamos de persecución de carteles y la Big Data, ¿no? Antes, cuando las empresas hacían seguimiento de precios, eh, era un seguimiento de precios muy rudimentario. Es decir, generalmente hacían cotizaciones falsas o iban, por ejemplo, tenían una persona que iba empresa por empresa, ¿no?, al competidor preguntando los precios. Eh, por ejemplo, en el Perú habían cadenas de farmacias que lo que hacían era un seguimiento de precios y mandaban una persona de cada botica que estaba destinada a ir a las boticas que estaban a 10 cuadras a preguntar a cuánto vendían los productos que más se comercializaban. Bueno, esa práctica Indecopi la consideró como un indicio de concertación, pero esa es otra historia. Eh, entonces, ¿qué sucede? Hoy en día ya estamos en un escenario 2.0, en el cual obtener esta información del mercado puede ser bastante más sencillo. ¿Por qué? Porque muchos de los precios ya no uno necesita ir a preguntarlos a la tienda, sino que muchos de los precios ya están en Internet y pueden ser mucho más fáciles de recoger, y este es el caso particular del tele online, ¿no?, donde se produce precisamente esto de Big Data. Hay registros de ventas históricos, es un mercado muy dinámico, yo puedo tener la información inmediatamente, mientras antes la tenía que procesar una persona, probablemente iba a aparecer en un reporte fin de mes. Hoy en día prácticamente podría hacer ese seguimiento al día de cómo están los precios en el mercado. Si es que el pricing es un potencial problema en la región, creo que podría ser cuestionable. Yo creo que todavía nosotros no estamos en con esos adelantos. Es como alguien me preguntaba si creo que los camiones que se manejan solos van a quitarle trabajo a gente en la región. Eh, Creo que primero tenemos que tener pistas donde pueda haber camiones que no se desbarranquen para antes hablar de camiones que se manejan solos, ¿no? En el caso, digamos, del Perú, lo que sí son cifras interesantes del año pasado, es que el 75% de las empresas ya utiliza automatización de ciertas funciones en la organización y que, por ejemplo, el 36% de las empresas invierten en aprendizaje automático de máquinas y tecnología emergente. Es decir, si bien creo que a esta etapa todavía no es algo que debería ser preocupación, estamos en camino, entonces hay ciertas medidas que hay que tomar en cuenta. Si es que las agencias de competencia tienen las herramientas necesarias, en el caso peruano, por ejemplo, el marco legal, que es el decreto legislativo 1034, establece como prácticas colusorias horizontales, es decir, los carteles desnudos, ¿no?, la fijación concertada, directa o indirectamente, de precios u otras condiciones comerciales o de servicios, pero establece lo que en Perú, no sé si en Quito se llama igual, le llaman el cajón desastre, que es una cláusula general donde, digamos, puedo más o menos incluir todos los tipos infractores que se me puedan ocurrir, y lo que dice es cualquier otra práctica que busque obtención de beneficios por razones distintas a mayor eficiencia económica. Pues ahí podrían estar metidas las prácticas colusorias de este tipo, ¿no? Eh, la jurisprudencia a la que hago referencia ahí, la 010-2017, es este caso de farmacias que les comentaba, eh, que en verdad es un pricing o un seguimiento de precios competitivo, porque lo que hacía la farmacia era obtener los precios de los competidores y por regla se fijaban en 10% por debajo del precio más bajo. Eso es, o sea, más competitivo que eso no van a encontrar. Pero en la teoría que armó Indecopi dijo, no, ese es en realidad un mecanismo de supervisión de un cartel. Y es un cartel que funciona porque las demás han aceptado que tú estés más baja que las demás. Las caras son correctas, es un supuesto bien extraño. O sea, si ustedes imaginan un cartel en el cual todas le dicen, además a la más grande, tú mantente competitiva mientras perdemos negocio y nosotros vamos a tener precios más altos. Pero en fin. En el caso del Departamento de Justicia de Estados Unidos, por ejemplo,
se ha hablado de una adopción coordinada de una fórmula para determinar los precios. Entonces, ¿cómo se determina la responsabilidad de las empresas en el caso del pricing? Ahí pongo una cita que me parece interesante que dice, "Technology is neither good nor bad, nor is it neutral". O sea, yo puedo incorporar en la tecnología, que la tecnología haga algo malo, porque yo soy el que le incorporo las reglas que tiene que seguir. Cuando yo programo un algoritmo, que no es otra cosa que un robot, digamos, al que yo le digo que tiene que seguir determinadas reglas, puedo programar en ese robot tanto que cumpla como que cumpla con la ley. Eh, bueno, creo que estoy voy a correr un poco porque estoy un poco tarde con el tiempo. Eh, ¿Qué pasa? Que el problema es que para un robot que no tiene una instrucción expresa de ir en contra de lo que es una lógica, el robot te diría que la cartelización es óptima, porque la cartelización está diciendo, o sea, si uno pasa de una premisa que es ausenta completamente de legalidad o moralidad y dice, ¿cuál es la forma como todos podemos salir mejor? Es cartelizándonos. Entonces el problema es ese, que si uno, digamos, el robot puede terminar aprendiendo eso, ¿no? Si es que los objetivos que se le incorporan son únicamente los precios. Sin embargo, se deben incorporar como stops en el código, es decir, deben incorporarse reglas en el algoritmo que le determinen al robot o digamos, a la programación, saber cuándo está en un escenario de riesgo, cuándo no debe lanzar determinado precio o determinado resultado. En este caso, por ejemplo, la Autoridad de Competencia del Reino Unido, la Convención Europea y la Autoridad Alemana. En el caso de la Autoridad del Reino Unido, dice que esto no es objeto de las normas de competencia ahora. La Comunidad Europea lo que dice es que uno no puede ocultarse detrás de un ordenador, ¿no? De la computadora. Eso significa que no puedes decir simplemente, yo no tengo no tuve ninguna responsabilidad porque ese fue un algoritmo que la computadora lo desarrolló. Sí, pero tú lo programaste. Entonces tienes que ser responsable por la forma como programas. ¿Qué factores pueden incrementar el riesgo de una infracción por este caso? Por ejemplo, los excesos de transparencia, no hablamos de un mercado concentrado, patrón de compras regular, consumidores con poco poder, precios que cambian todo el tiempo y bienes homogéneos. ¿Cuáles son los retos que tiene la agencia de competencia? Es muy importante que se define el rol facilitador o impulsor de los algoritmos. El problema es que hay que evitar que la colusión sea parte del compliance, ¿no? Una pregunta importante es si se debe revertir la carga de la prueba, el burden of proof. Debe probarse que, por ejemplo, que los objetivos que se incorporaron al mecanismo de pricing no eran colusorios, ¿no? Y debe probarse que el paralelismo no es la opción a priori de la colusión. Debe hacerse más un análisis costo-beneficio, ¿no? Donde menos competencia puede traer más beneficios al consumidor. El problema es que este es un mapeo incompleto de todos los resultados que puede arrojar ese tipo de tecnología. Bueno, aquí también un poco vamos de frente a la diferencia entre un algoritmo in-house, que es el caso en el que yo desarrollo mi propio algoritmo de precios, ¿no? Mientras que en el otro escenario es un algoritmo tercerizado, en el cual una empresa es la que desarrolla esto y lo puede haber desarrollado para otras empresas. Con lo cual, si el mecanismo a través del cual yo establezco mis precios lo tiene otras empresas, es bien probable que eso eventualmente lleve a un paralelismo. Y eso genera un... eh, bueno, esto ya lo dije un poco, ¿no? Es necesario en la programación poner stops en los códigos para que el algoritmo sepa cuándo no debe dar determinado resultado, porque si probablemente ve que los demás tienen precios iguales, debe colocarse por debajo, por ejemplo, ¿no? 10% por debajo, una cosa así, y demás. Como conclusión, lo que yo quería destacar es que se vienen tiempos muy interesantes, hay mucho por discutir todavía, y que las empresas lo que tienen que hacer es pensar un poco, digamos, en adelantarse a ese tipo de escenarios, porque ya no estamos en una época de persecución de carteles donde 10 personas se sentaban en una mesa y se ponían de acuerdo o firmaban un acta o una cosa así, ¿no? Hoy en día estamos en un derecho de la competencia mucho más sofisticado y que incluso puede llevar a que una empresa sea responsable, aún así, por negligencia prácticamente, y no necesariamente porque haya tenido una intención colusiva. Y eso es todo por mi lado. Muchas gracias.
Bueno, ahí sí. Muchas gracias, Agustín. Bueno, les confieso cómo nació esto. Con Mario, cuando teníamos una idea de hablar sobre derecho de competencia, decíamos, ¿y ahora qué hacemos para que llamar la atención de los estudiantes, de los entusiastas de competencia en esto? Y tres palabras salieron a la luz: Big Data, algoritmos, blockchain. Y dijimos, súmale a eso el hipster antitrust y todas las miradas van a regresar a nosotros. ¿Y por qué pensábamos de eso y por qué le apostamos a eso? Porque creo que honestamente no lo terminamos de entender. Y creo que esa es la verdad. Creo que por eso a todos nos termina de llamar la atención y decir, ¿qué es, cuál es el futuro del derecho de competencia? ¿Qué es lo que va a salir mañana en las leyes? Recordemos que nuestra ley es joven, nació en el 2011, no fue ajena a Facebook, no fue ajena a Google, no fue ajena a Apple, y aún así no contempla estos temas. ¿Por qué no contemplamos el uso de los datos como un poder de dominio? Y siempre ver el otro lado de la moneda también, que es lo que queremos analizar ahora. Es decir, ok, ¿es una facilidad esencial o no lo es? Y si es así, no podemos dejar de lado que esa facilidad esencial ha sido obtenida con esfuerzo, con dedicación, con muchísimo dinero y muchísima tecnología, porque no es simplemente el hecho de recolectar los datos. El asunto no está en que esto es una hoja de Excel con mi nombre, apellido y dónde vivo. Esto es muchísimo más que eso. Es la correlación de cómo todos esos datos van a impactar mis decisiones del futuro. Son un montón de preguntas. Creo que la verdad es que Agustín ha hecho un excelente trabajo en tocarnos los tres puntos principales de esto, es decir, los actos colusorios, las fusiones o adquisiciones. Y el tercer punto que a mí más me llama la atención son los actos unilaterales. ¿Qué va a hacer de verdad una compañía con todo el poder de los datos, con toda la información que tiene, que la puede procesar, que tiene la capacidad tecnológica, el dinero para invertir en eso? ¿Qué es lo que va a hacer a la interna con esos datos? Hemos visto un gran ejemplo de qué se puede hacer con buenos datos. Annalyn nos comentaba esta mañana la forma positiva de revisar los datos de que están sentados ahí en tu empresa y que los puedes trabajar. Pero ¿cuáles son las formas negativas en las que podemos usar esto? Creo que la verdad, hoy día creo que este es el panel más arriesgado porque va a tratar de contestar esas preguntas sin normas claras en qué basarnos. No tenemos una ley que nos diga cuál es el blanco y el negro en esta situación, sobre todo en temas de competencia, en privacidad de datos, ni hablar. Todos creo que estamos esperanzados y entusiastas de saber qué va a decir la Asamblea con ese tema. Entonces, por eso la verdad que un minuto para agradecerle tanto a la autoridad, a la universidad y a todos los entusiastas del derecho de competencia que se han arriesgado a poner estas preguntas sobre la mesa. Creo que la verdad mis copanelistas van a poder resolver todas sus dudas, así que en verdad los invito a participar de esto. Me voy a tomar solo 30 segundos en presentarlos. De izquierda a derecha, el doctor Marcelo Blanco. Él es doctor en jurisprudencia y magíster de Derecho Internacional por la Universidad Central del Ecuador. Ha ostentado cargos como director de asesoría legal en el Banco Central del Ecuador. Ahora, en el momento, pertenece a la Superintendencia de Control de Poder de Mercado. Ocupa actualmente el cargo de intendente de investigación de abuso de poder de mercado, acuerdos y prácticas restrictivas. Adicionalmente, es docente de la Universidad Particular de Loja. María del Carmen Salgado Troya. Es abogada de la Universidad Católica del Ecuador, máster en Derecho Financiero, Bursátil y Seguros por la Universidad Andina Simón Bolívar. Tiene un MBA de la Universidad Anden Business School. Actualmente ostenta el cargo de directora de Asuntos Legales y Regulatorios de la compañía del Grupo Nestlé. Andrés Terán es abogado de la Universidad de las Américas de Quito, es máster de Telecomunicaciones, Protección de Datos Audiovisual y Sociedad de la Información por la Universidad Carlos III de Madrid. Centra su práctica profesional en negocios digitales, tecnologías disruptivas, protección de datos y telecomunicaciones. Actualmente es el socio responsable del área de tecnología, medios y telecomunicaciones de Fernández Salvador Abogados. Andrés ha publicado blogs jurídicos tecnológicos europeos sobre temas de relevancia y ha participado en estudios sobre la equivalencia funcional de conceptos jurídicos tradicionales en ecosistemas digitales. Les doy la palabra 3-5 minutos a cada uno de los panelistas, por favor, para que puedan profundizar sobre uno de los temas que ya bien ha explicado Agustín, asentado dentro de su rol y de su perspectiva de sus funciones. Doctor, por favor. Aló. Aló. Bueno, muchas gracias por la invitación a este panel. Como decía Carolina, este tema de Big Data en nuestro país es muy nuevo, ¿no? Al igual que nuestra legislación. De ahí que casos que hagan referencia a este tema no se han dado en la experiencia de la superintendencia.
Pero sin embargo, de lo cual, al momento que estos lleguen a nuestro poder, tendremos que solucionarlo, ¿no?, en aplicación a la norma vigente. Y de ser el caso, en un determinado momento, tendremos que pedir a la legislatura para que nos reformen la ley y nos den unas normas para las cuales podamos aplicar estos temas relacionados con el derecho de competencia y especialmente lo de Big Data. Temas muy interesantes, no sé si podamos tener todas las respuestas, creo que vamos a sembrar un poco más de preguntas, pero por más vorágine que pueda tener la revolución industrial, nuevos retos, cómo nos manejamos como empresas, creo que la respuesta no va a variar en términos de respeto y de confianza, y eso es el compliance. Yo me quiero referir brevemente al compliance porque es lo que nos permite como empresa trabajar a largo plazo en los países donde estamos, como en el caso de Nestlé. Tal vez vamos haciendo ajustes en qué cosas tenemos que incorporar en nuestra operación. En algún momento habría el gran reto del unsubscribe. Cuidado, mandas mailings, cuidado, tienes algún tipo de seguimientos a tus páginas de internet y que el destinatario no pueda hacer un subscribe inmediatamente sin ningún tipo de restricción. Nos dábamos todas las vueltas por asegurar eso. Siempre tendremos retos de asegurar el cumplimiento. Si bien en Ecuador, nada más a nivel de la Constitución, tenemos una referencia de la protección de data personal, veamos cuál es la propuesta de DINARDAP, veamos dentro de la Asamblea qué sucede, pero sí debemos accionar ya ciertas cosas. No podemos esperar a la regulación, por ejemplo, en términos de pensar puertas adentro en las compañías qué data personal manejamos. Y es un tema muy transversal. Yo me voy a referir a Nestlé, donde puedo tener visibilidad desde el área de recursos humanos, con la nómina activa, pasiva de trabajadores, desde el área de supply chain, el área de procurement, nuestros proveedores, en el área de ventas, hay una serie de información que manejamos, de la que somos responsables. Y aquí no cabe la negligencia. En ese sentido, Nestlé ya en el año octubre de 2017 creó todo un programa de compliance en términos de data protection y privacidad. En el 2017 ya The Economist nos dice: el petróleo no es la mercadería más valiosa que hay en el mundo, es la Big Data. Y tenemos dos sombreros como Nestlé. Por un lado, ¿qué Big Data recopilamos nosotros? Y debemos ser custodios. También el área de IT, desde sistemas, tiene un rol fundamental. No pueden haber breaches de privacidad y no saber cómo corregirlo, cómo manejarlo. Pero por otro lado, nos preguntamos cuál va a ser nuestro futuro ante gigantes como Amazon. Nestlé probablemente en varios países, no tanto en Ecuador, quiere estar en Amazon, quiere que sus productos lleguen a través de Amazon. Por otro lado, a través de terceros ya llegamos con Amazon, así no lo queramos directamente, y no nos dejamos de preguntar qué va a pasar si es que Amazon sigue adquiriendo otro tipo de negocios. Ya comenzó con Whole Foods, tiene toda una estrategia de logística, de almacenaje, donde atrae la atención de muchos stakeholders, y Nestlé no se deja de preocupar cómo vamos a interactuar en ese medio. Creemos definitivamente, como decía el doctor, que es importantísima una regulación adecuada y entender la dimensión del reto. No es solamente en Ecuador, que no necesariamente tenemos toda la regulación clara como tal vez quisiéramos. En el mismo caso de Amazon, aún es temprano para saber en qué van a terminar las varias investigaciones que existen, 7 este año, una todavía en proceso muy inicial, sobre cómo utiliza Amazon la información de terceros, qué va a pasar con su private, con sus marcas propias, con la marca blanca que todos conocemos. Son varias interrogantes muy interesantes. Mientras tanto, el ejemplo que podíamos yo desde mi lado traer es este programa de Data Privacy Protection, donde se crea una red de expertos en cada país donde Nestlé opera para asegurar que la gente sigue confiando en nosotros, que todos los stakeholders sigan confiando en cómo Nestlé tiene prácticas transparentes de manejo de información, entendiendo qué es data, cuál es la data personal, cuál es data personal sensible, y aquí entender que el hecho de que alguien sepa cuál es la ruta que tomo a mi casa, dejé de tomar tal leche y estoy tomando esta otra, cuántos hijos tengo, información tan cercana a uno, no amerita un menor cuidado que el que podamos tener dentro de las empresas. Esta red te invita también, esta red de compliance, a tener prácticas como anonimizar los datos cuando haga falta, asegurarse que tenemos un manejo responsable de toda la información. Ya desde el otro sombrero del uso comercial que podamos dar a la Big Data, ambiciosísimo. Los marketineros, los comerciales llegarán acá y me dirán: María del Carmen, ¿qué fue? ¿Por qué no hacemos esto y el otro? Y los proyectos son infinitos y a todos los comerciales les brillan los ojos cuando piensan en cómo llegar a un consumidor con transparencia, con honestidad, pero con una interrogante que no siempre está resuelta. ¿Existe la autorización
del individuo titular de los datos y si existe, el individuo está claro y consciente de lo que nos está diciendo en su autorización. No sé si el día de mañana llega a suceder, tal vez es exagerado, que los individuos empiecen a concientizar más del poder que tienen al entregar autorizaciones para sus datos. Tal vez me equivoco y el atractivo de tener una red social, una app, alguna forma de conectarse o recibir un servicio sea mucho más grande y las personas sigan sin leer finalmente todo lo que están autorizando, pero es un rol que puede ser interesante. Ahora, lo sofisticado de incluir en concentraciones una mirada de cuál es la data, el poder de data que puede tener un actor que pretende adquirir alguna empresa a través de alguna concentración, es retador, porque no solamente es poder captar la data, sino lo sofisticado y complejo de procesar esa data. La data puede estar en muchos lugares, incluso sin saber cuál es el valor que se tiene, pero procesarla para que tenga un uso ya es un paso importante. Ahora, lo sofisticado de evaluar cuánto vale esa capacidad de recopilar y de procesar data o cuánto vale ya una base de datos que pueda tener un competidor, creo que va a ser una tarea muy importante y retadora para las autoridades de control, pero importante traer estos temas a este foro. Pienso que compliance, coincido con la conclusión de la presentación, siempre es del camino, no importa cuál sea el reto. Hoy tenemos la cuarta revolución industrial, tenemos todo lo que es redes sociales, tenemos la big data, data protection, pero el compliance es lo que nos asegura que nos legitimemos como empresas ante nuestros consumidores y stakeholders, y es ese respeto a través de la confianza que tiene que ir a la velocidad que van las tecnologías con las que interactuamos desde las empresas. En materia de competencia, tal vez de mis clientes internos cuando llegan frustrados, ¿por qué no hacemos tal actividad, tal promoción o tal otra? La pregunta es, imaginémonos que el día de mañana tendremos a la autoridad y nos pregunte, ¿por qué? ¿Por qué hiciste X, Y, Z? ¿O para qué hiciste X, Y, Z? Creo que eso puede guiar mucho y en data protection, data privacy no puede ser la excepción. Que seamos cuidadosos y con ese compromiso serio con los titulares de toda la información, más aún si es sensible como religión, temas de orientación sexual, etcétera, no puede haber equivocaciones. Tiene que haber un serio compromiso y muchísima responsabilidad. Bueno, muchas gracias por la invitación. Yo me quiero ir un poco más atrás. Yo creo que la presentación de Agustín y los comentarios de mis compañeros panelistas nos abren muchas preguntas, sí, y estamos aquí un poco para ver cómo las podemos soltar. En primer lugar, ¿qué es el Big Data? O sea, creo que pocas personas saben qué es el Big Data. Big Data no es una tecnología, es un planteamiento de trabajo, ¿sí? Es un planteamiento de trabajo para la obtención de valor y de beneficios como consecuencia del procesamiento de grandes volúmenes de datos, ¿sí? Entonces, una vez que entendemos qué es el Big Data y cómo ese Big Data puede afectar a la competencia, es una pregunta que tenemos que comenzar a cuestionárnosla, a contestarla, pero sobre todo de acuerdo a realidades, ¿sí? A ver, las facilidades esenciales. Yo me voy a basar un poco en la presentación de Agustín. Agustín decía, bueno, un poco abuso de posición de dominio, facilidades esenciales. Y las facilidades esenciales nacen en la jurisprudencia norteamericana en 1912, ¿sí? En la Corte Suprema por un proceso de ferrocarril, ¿sí? Eh, en San Luis, sí. Bueno, San Luis, Missouri. En todo caso, lo que decían es la infraestructura, ¿sí?, de los ferrocarriles tiene que ser compartida para que la competencia pueda surgir, porque es difícil de conseguirla, es difícil de iniciarla, ¿sí? Hay quienes afirman y dicen que la información es el nuevo petróleo, podría asemejarse a los ferrocarriles o a la infraestructura de los ferrocarriles, pero en base a la trascendencia de la información estoy de acuerdo, pero hay ciertas características de la información que no están contempladas en este símil. En primer lugar, la información constituye un bien y no un rival. ¿A qué me refiero con eso? La información no es exclusiva, ¿sí? La información puede ser recabada por mí, por Agustín, de la misma manera. Mi capacidad de procesamiento, mi planteamiento de trabajo, mi creatividad de cómo yo pueda procesar y qué resultados pueda yo obtener, ese es un tipo de información diferente, ¿sí? A la información hay que verla con perspectiva, porque no toda información es la misma, no toda información proviene de un dato de carácter personal, que eso quiero hablar un poco después, ¿sí? En segundo lugar, la información se vuelve más valiosa de acuerdo al tratamiento que se le otorga, ¿sí? Y por último, existen límites al tratamiento, porque obviamente la información, si es que proviene de datos de carácter personal, tiene un límite legal, Ecuador a nivel internacional, límite de
cuál es la finalidad del tratamiento que tú estás autorizando como titular de la información. Porque ojo, inicialmente la información, la cual conlleva datos de carácter personal, no es de la compañía que las trata o el responsable del tratamiento, sino del titular de la información. Sin embargo, cuando esta información ya está anonimizada, está cifrada y está desvinculada de su titular, ¿aplican verdaderamente los principios de la protección de datos? Sigue siendo un dato de carácter personal si ya no se vincula con la persona que la proporcionó. Son cuestionamientos que deberíamos plantearnos antes de pensar cómo regular, ¿sí? O antes de dar el paso de acceder a una regulación adicional de estos nuevos elementos que se nos presentan en nuestra vida cotidiana, ¿sí? La regulación y el tema de competencia en el Ecuador, bueno, y a nivel internacional, poco se basa en los sectores tradicionales, ¿cierto? Estos sectores tradicionales actualmente ya se ven disrumpidos con toda la tecnología. La tecnología ha cambiado nuestra economía. Ese cambio de la economía nos pone nuevas reglas de juego. Pero si me preguntan a mí, ¿es momento de regular? Yo digo, no, no es momento de regular porque la tecnología no ha llegado a un nivel de estabilidad. No sabemos cuál es el alcance. No sabemos cómo más el mercado, cómo más los sectores van a estar movidos con la disrupción tecnológica. Por lo tanto, no, a mi manera de ver, no es el momento adecuado. Hay que crear estos paneles, hay que crear en la academia momentos de discusión, hay que crear unos, digamos, o sea, personas, juristas, economistas, que vayan desarrollando principios dentro de esta economía digital, que no es la misma que la economía tradicional. Y eso, bueno, eso. Gracias, gracias a todos. Bueno, yo me quedo con varias dudas. Igual, si alguien del público tiene alguna duda, por favor me interrumpe. Bueno, mi primera pregunta, quisiera saber desde la perspectiva suya, Marcelo, de la autoridad, ¿cómo la autoridad en este momento analizaría o tomaría en cuenta el uso de los datos en un acto unilateral? Puede ser un caso de una conducta explotativa o una conducta exclusoria. Particularmente, ¿cuál sería la visión de la autoridad en estos casos? Bueno, indudablemente nosotros lo que nos tocaría hacer es revisar las normas que tenemos en este momento y seguir con las investigaciones. Como ustedes saben el carácter que tienen estas, no podría yo este rato emitir un criterio de qué es lo que voy a hacer durante la investigación, porque eso daría lugar a que las personas o los operadores económicos que estén inclusos en estas normas puedan tener una información privilegiada, de ser el caso de lo que eventualmente podría ser la superintendencia. En todo caso, lo que nosotros actuaríamos es de conformidad con lo que nos dice la norma en este momento. Gracias, Marcelo. Una de las dudas que me quedaba sobre la presentación de Agustín, que entra mucho lo que conversábamos en la mañana del hipster antitrust, y que tú decías claramente que enfocar el objeto de las normas de competencia solo en el bienestar del consumidor es un error. Nos has comentado un poco cuál es tu posición, pero entonces quiero saber cuál es el enfoque que se debería dar desde tu perspectiva. Bueno, un punto es qué es lo que creo yo y qué es lo que legalmente se puede hacer. Un punto, digamos, desde lo que yo creo es un poco lo que expuse en la presentación. Yo creo que las normas de competencia lo que tienen que proteger o su objeto tiene que ser el proceso competitivo y no estructuras específicas. Es decir, las normas de competencia no están para proteger competidores determinados ni para proteger determinados mercados. Es decir, si es que a partir de las relaciones intercomerciales de todos los días, los consumidores le dan su preferencia a determinado competidor y este llega a tener 90% del mercado, eso no es un problema en principio. Un problema podría ser lo que haga con ese 90% del mercado, pero eso se evalúa después, es decir, se evalúa ex post, ¿no? Sí es cierto y es, digamos, admitible un poco la tesis de Lina Khan que hace en Hipster Antitrust, donde dice que, y que se comentó en la mañana también, que el problema es que determinadas estructuras de mercado, es decir, si yo tengo un mercado donde determinado competidor tiene la 90 o 70 o 80 o 100% del mercado,
se crea la teoría de que eventualmente ese competidor podría afectar el proceso democrático incluso y generar reglas que lo favorezcan, ¿no? De hecho, esa tesis es muy parecida a la tesis de Randall Piketty cuando habla de la necesidad de tener políticas redistributivas, es decir, controlar la desigualdad que existe entre el que tiene más y el que tiene menos. Si bien creo que son problemas atendibles, creo que hay otra forma de atenderlos. De nuevo, puedo hablar desde mi experiencia como abogado peruano. En el marco jurídico peruano, por ejemplo, hay normas para fomentar las medianas y pequeñas empresas, hay incentivos tributarios, hay por ejemplo, pongo un ejemplo bien claro. En la mañana se hablaba de supermercados, me parece. Hablaban de supermercados y pongo una anécdota, ¿no? Hace 3 o 4 años yo estaba en un evento muy parecido a este en Argentina y estábamos hablando de las prácticas de abuso más comunes y más nuevas que se daban en los casos de supermercados, como slot allocation y todo este tipo de escenarios bien específicos y lo que está discutiendo en Europa y en Estados Unidos. Y de repente uno de los presentes en ese auditorio levantó la mano y dijo, bueno, en Argentina no nos preocupamos por eso, porque en Argentina los supermercados no tienen poder en las ciudades. Y dijo, y eso es porque hay una norma en Argentina que dice que no se pueden construir supermercados dentro de la ciudad y que todos tienen que construirse fuera de la ciudad. Y esta persona que intervenía lo contaba como que eso fuera algo positivo, porque supuestamente eso se hace en Argentina para que las tiendas, como dicen en Estados Unidos, ¿no? Las mom and pop, o sea, las tiendas chicas, las tiendas de barrio, las bodegas, no desaparezcan frente al supermercado grande y abusivo. Y lo contaba así, como, bueno, en Argentina no nos preocupamos por eso, porque está todo solucionado, porque los supermercados están prohibidos de crearse en la ciudad. Mi pregunta es, ¿y los consumidores estarán felices con esa decisión? O sea, yo por privilegiar a las MIPES, o como acá les dicen, IMPYMES, ¿no? MIPYMES, termino afectando al consumidor final. Es decir, el consumidor final tiene que ver la oferta restringida, menos productos, probablemente menos promociones y demás. Eso es en realidad contrario a la competencia, es precisamente contrario al objeto de la libre competencia y debe tenerse mucho cuidado en no caer en ese escenario. Luego, digamos, creo que por eso digo que si bien hay ciertas preocupaciones que son atendibles respecto a la estructura de determinados mercados, lo que debe hacerse, y por ejemplo lo que en Perú se hace mucho, lo que hace la autoridad es abogacía de la competencia. ¿Y qué hace con la abogacía de la competencia? Cuando ve un mercado que está concentrado, no va y busca y dice, algo deben estar haciendo mal y los voy a sancionar, sino que lo que hacen es, ven por ejemplo qué barreras de entrada hay en ese mercado, de por qué, o sea, tratan de entender por qué no hay más competidores. Y si es que hay ciertas barreras legales muchas veces que deben eliminarse, como en el caso, por ejemplo, de Argentina y la competencia irrestricta que enfrentan las bodegas porque no se pueden crear supermercados dentro de la ciudad. Eso, digamos, desde mi perspectiva personal, de que yo creo que lo que debe proteger, de hecho, la competencia es el proceso competitivo y no determinadas estructuras, y mucho menos otras cosas que estuvieron comentando, por ejemplo, en la mañana, como es la protección de los derechos laborales. De hecho, en Perú, en el contexto actual es que se está discutiendo la ley de concentraciones, se discutió en algún momento si alguno de los objetos debería ser que no se pierdan puestos de trabajo como resultado de un proceso de concentración. Yo creo que esa es materia del derecho laboral, no es materia del derecho de la competencia. Si es que se pierden puestos de trabajo, tendrán que ser indemnizados como corresponde según el derecho laboral, pero el derecho a la competencia no está para proteger puestos de trabajo. Entiendo que esa puede ser, por si acaso hago digamos, la advertencia, que entiendo que esa puede ser una perspectiva que hasta puede sonar un poco dura y puede sonar controversial, pero digamos, esa es la forma como, por ejemplo, Estados Unidos ve el derecho a la competencia y es la forma como yo creo que es la correcta. Ahora, en el caso peruano, me parecía bien interesante la discusión en la mañana. No participé porque no quería alargar más el tema, pero en el caso peruano, por ejemplo, todas estas discusiones sobre si ya vi, por ejemplo, en la presentación les puse que
conforme al proyecto actual, estas discusiones sobre privacidad o puestos de trabajo en temas de concentraciones están completamente fuera, porque en Perú lo único que se evalúa es eficiencia económica como un objetivo, digamos, como un mecanismo de llegar al bienestar de los consumidores, ¿no? Pero además, nuestra constitución particularmente, relativamente nueva, del año 93, señala qué cosa, que el artículo 61 señala que el Estado digamos, persigue la libre competencia, mejor dicho, o sea, fomenta la libre competencia y, y no persigue, digamos, no puede crear monopolios, que lo que persigue es el abuso de posición de dominio, no la posición de dominio sí. Y esa es una distinción bien importante, que muchas veces los alumnos en Perú no la tienen clara y hay que explicárselas bien bastantes veces. Y una cosa es perseguir un abuso de posición de dominio y otra cosa es perseguir una posición de dominio en sí. Porque la posición de dominio, en la mayoría de los casos, salvo que esa posición haya sido alcanzada a través de un acto que sea ilícito, es deseable. Las empresas tienen como objetivo natural acaparar más mercado y crecer. Ese es el fin para el que son creadas. Entonces, si una empresa alcanza determinada posición en el mercado de una forma lícita, no hay razón por la que se le tenga que atacar. Lo que se ataca son las conductas anticompetitivas que pueden ampararse en esa posición de dominio particular. Y esas conductas se deben atacar a través de la visión, digamos, de la eficiencia y de los resultados que esa puede llevar para el consumidor final. Entonces, al punto al que voy es, al menos en Perú, esa discusión está zanjada desde el año 93, y desde el año 93 que existe Indecopi, es decir, la agencia de competencia, que además ha pasado por un proceso precisamente, en la mañana decían que en el Ecuador el derecho a la competencia es adolescente, ¿no? En Perú es un adulto joven, más o menos, porque tiene 25 años. Y ha pasado por un proceso. No siempre fue así. En el inicio, por ejemplo, estaba mucho la discusión de si es que deberían cuestionarse las prácticas con efecto explotativo. Es decir, el que una empresa, por la posición de dominio que tiene, cobre en exceso, ¿no? Los famosos precios excesivos, como contraparte al precio justo que le llaman. En Perú esa discusión está zanjada hace mucho tiempo, en el sentido de que la autoridad no persigue un precio específico. La autoridad lo que persigue es que el precio se forme de manera independiente, es decir, que no sea resultado de una colusión, y que incluso el mismo tenga como objetivo únicamente reflejar la preferencia de los consumidores. Bueno, eso, no sé si eso responde a Gracias, la pregunta. Agustín. Bueno, yo tengo dos preguntas más. Ya sé que estamos un poco pasados del tiempo, pero Andrés, quisiera saber tu perspectiva de que el comentario de Agustín de que es difícil valorar y algunas transacciones no superan el threshold para una notificación obligatoria, porque justamente no podemos valorar repetidamente el valor de los datos. Es decir, no hemos podido cuantificar cuál es su valor, cuánto pesa en un estado financiero y así saber cuánto poder de dominio tal vez adquiriría una compañía en su caso. Por lo que tú bien has comentado de que no se trata simplemente de tener los datos, sino de saber qué hacer con ellos, saber procesarlos y tener la creatividad para poder implementar algo que no necesariamente sea negativo, sino algo que pueda ser inclusive beneficioso para el consumidor, como decía Agustín. ¿Cómo tú valorarías eso o aconsejarías que eso se tome en cuenta en un proceso de una transacción? A ver, o sea, bueno, mi opinión personal al respecto es que existen ciertas actividades económicas, ¿sí? Que se basan en la recopilación de datos, ¿sí? Y el tratamiento de los datos. Hay transacciones, por ejemplo, me pongo dos ejemplos. La adquisición de WhatsApp por parte de Facebook, la adquisición de LinkedIn por parte de Microsoft. WhatsApp y LinkedIn viven de recabo de tus datos personales. Es más, te obligan a crearte un perfil y poner tus intereses, estudios, casi con la aplicación móvil saben dónde vives, dónde te mueves. O sea, ya son compañías que viven de la recopilación de datos de carácter personal. Entonces, en estas transacciones o tipos de transacciones, sí se debe cuantificar los datos y sí se debe cuantificar la información que estos datos ha conllevado, porque claro, la información es diferente al dato, la información es algo que tú ya puedes comunicar, mientras que el dato te puede alimentar esa información, ¿sí?
Existirán excepciones a mi manera de ver y en general no se debería tomar en cuenta, ¿sí? O digamos, no estamos en el momento para comenzar a valorar ese intangible, ese activo intangible, ¿sí? Porque como decía antes, no sabemos cuál es el curso, digamos, de la tecnología, cuál es la repercusión en los diferentes sectores, cuál va a ser la llegada disruptiva de la tecnología en nuestra vida cotidiana, en nuestra economía. Por lo tanto, en las transacciones no creo que la entidad de regulación de la competencia o del control de poder de mercado debería tomar en cuenta, salvo que la actividad económica sea de recopilar y de vender esos datos o de hacer negocio con esos datos, como por ejemplo WhatsApp y LinkedIn. Por eso fue la división que le pedía la autoridad a Facebook con los datos de WhatsApp. Exactamente. Claro, perfectamente claro. Una última pregunta, porque les confieso que aparte de ser un entusiasta de competencia, mi corazón vive en la ética y en el compliance. Entonces, mi pregunta es para María Carmen. Yo quisiera saber específicamente qué acciones han tomado dentro de su análisis de riesgos de competencia para incluir este punto del Big Data en sus análisis de riesgos en materia de competencia y de compliance. ¿Qué acciones específicas están tomando para proteger esos datos? Desde la mirada de la información que nosotros recopilamos, es generar conciencia en todas las áreas para decirle, oye, lo que tú tienes en tu poder es data personal, no es data que no merezca una atención. Y aunque eso suena bastante básico, el punto de partida es crear esa conciencia, ese awareness de tienes información, esto es data personal, de quien sea que venga, si clientes, proveedores, distribuidores, etcétera, y tienes un deber con eso. El primer gran esfuerzo que hizo Nestlé a nivel global fue crear champions de data privacy que tienen el rol de generar esa conciencia en cada empresa, en cada país donde trabajamos. Luego de eso te genera todo un listado, un assessment de varios puntos que tienes que evaluar, junto con el área de IT y seguridad. ¿Qué tan seguro, qué tan protegido contra violaciones de privacidad está la información, la tecnología, la base de datos que utilizas? Si vas a contratar un servicio de cloud o lo que fuera, ¿qué tan bien protegida va a estar la información con la que tú alimentas esa base de datos? Y tenemos un PIA, que es un Private Impact Assessment. Antes de tener cualquier tipo de nuevo activo digital, es evaluar qué tan seguro va a tener, qué riesgos voy a acarrear desde el punto de vista de manejo de data. Creo que los tres grandes pasos son conciencia, ejecutar acciones para proteger y evaluar. Ya tienes toda una estructura, asegúrate que eso está siendo bien manejado. Y Nestlé nos dio 18 meses para que tengamos cerrado todo el programa de Data Protection. Tenemos un handbook que te dice una serie de información, cómo clasificar la información, cómo manejar en caso de que tengas que evitar, borrar, anonimizar. Si vas a anonimizar, por ejemplo, hacerlo bien. No se trata de hacerlo y dejar puertas abiertas. Ahí es interesante mirar, si es que anonimizamos, yo coincido, no pienso que estamos viendo data personal, estamos ante un estudio de mercado, lo que hace Nielsen, lo que nos vende y lo que todos usamos. Eso es distinto. La gran diferencia, creo yo, entre esa data muy general, estadística, que no está ligada a una persona, a un individuo, a donde le puedas llegar para ofrecer algo distinto, ya es una gran diferencia. Por el otro lado, como Nestlé, lo que hacemos como Risk Assessment es tener mucho cuidado con qué información usamos. Hay muchísimos stakeholders que te dicen, ven, te voy a dar esta información, hagamos algo juntos, o ven, te doy esta información, te la vendo, úsala. Decimos, ok, no basta que me transmitas la data, cuéntame cómo obtuviste la data. Y hacemos una evaluación muy fuerte de cuáles son las seguridades que tenemos de que esa información fue proveída con autorizaciones. No hay regulación específica, al menos a nivel constitucional podríamos tener un habeas data que nos digan, corrígeme, quítame, elimíname, devuélveme lo que fuera esa data. O ya es del lado civil algún tipo de reparación porque estamos utilizando información sin autorización. Además de la parte legal, yo pienso mucho en la reputación. ¿Cómo se sentiría un consumidor o cualquier stakeholder de sentir que Nestlé cruzó esa línea y dijo, voy a apropiarme, voy a utilizar esta data porque comercialmente es realmente valioso? Creo que nadie se va a sentir contento y el ejercicio que yo hago por eso dentro es, ¿cómo te sentirías tú? El día de mañana X empresa te ofrece algo apuntándote a tu particularidad más íntima, sin que tú jamás hayas autorizado. No solo se trata, creo, de sentir un irrespeto, sino un terror. ¿Qué información tiene quién y a qué riesgos incluso de seguridad personal estoy expuesta? Yo diría que esos son los dos grandes caminos donde manejamos nosotros el compliance de manera preventiva. Muchísimas gracias. La verdad es que es un programa súper interesante y creo que una de las bondades de pertenecer a una multinacional es justamente eso, el poder adelantarnos un poco en programas sofisticados de compliance que te ayudan a adelantarnos en lo que viene en las normas justamente
estar listos para lo que viene. Bueno, muchísimas gracias a todos por acompañarnos hasta estas horas. Mario, no sé si tú das unas palabras de cierre. Les agradezco a todos los panelistas. Gracias a todos por estar aquí.